En el marco de la Cátedra Telefónica Universitat Politécnica de Valencia, concretamente en la división de microondas del Instituto Ítaca, se ha construido un sensor por microondas para la monitorización de materiales en procesos industriales. Dentro de los objetivos de la Cátedra Telefónica, nuestro proyecto está englobado en lo que es la protección del medio ambiente. Básicamente, nuestro objetivo es evitar o al menos minimizar la emisión de residuos que son contaminantes al medio ambiente. Hay numerosos procesos en los que determinados materiales son utilizados repetidamente en las sucesivas series de producción, sufriendo una degradación progresiva, lo que obliga a su sustitución cada cierto número de usos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los aceites industriales que se utilizan en procesos industriales a elevadas temperaturas y que se van degradando a medida que se van utilizando. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en fabricación de perfilerías de aluminio. Los perfiles de aluminio se introducen en soluciones de sosa cáustica y las partículas de aluminio se van depositando en los numerosos usos y al final, cuando están ya llenas de aluminio, hay que desecharlas y esto genera unos productos que son muy contaminantes y que deben ser gestionados de una forma no sencilla. Cuando se considera que los materiales están ya degradados, son reemplazados por unos nuevos. Esto genera residuos altamente contaminantes, por lo que resulta evidente contar con un sistema de control que permita prolongar al máximo su vida útil antes de ser desechados. De esta forma se lograría reducir el impacto ambiental en el proceso de producción. Los beneficios que proporciona nuestro equipo son evidentes: una disminución de los residuos generados, una utilización más eficiente de los recursos de los que disponemos y un ahorro en las materias primas que utilizamos y en los recursos y la energía. Por otra parte, hay otros beneficios indirectos, como por ejemplo la buena imagen que puede proporcionar el hecho de utilizar estas políticas ante el consumidor o ante la comunidad de usuarios. Lo que se propone desde la división de microondas del Instituto Ítaca es la utilización de un sensor por microondas que permita realizar la monitorización y el control del estado de un material en tiempo real. Nuestro sistema se basa en un resonador de microondas en el que se introduce el material en uno de estos viales que son estándar. El material puede ser en forma de polvo, líquido, viscoso. Se introduce dentro del sensor y el sensor nos va a proporcionar una respuesta que va a depender del estado de degradación que tenga ese material. En contacto con este sensor se colocaría un vial con una muestra del material cuyo estado se desea monitorizar. Para poder utilizar el sensor resonador es necesario una serie de circuitería que comprende el generador de las señales de microondas, el receptor, una red de separación que separa las señales que van hacia el sensor y las que vuelven del sensor, y una unidad de control o de procesado que es la que se encarga de hacer los cálculos y presentar datos. También pueden añadir, si fuera necesario, alarmas o umbrales, etc. El equipo diseñado permitirá detectar en tiempo real cuando un material ha alcanzado el final de su ciclo de vida y debe ser reemplazado. Tenemos tres muestras, tres soluciones de sosa cáustica con diferentes grados de degradación. Entonces, para eso introducimos primeramente una primera muestra, de tal forma que vemos cuál es la respuesta del equipo a esta solución. Podemos mantener esta referencia y cambiamos a la segunda solución con un grado de degradación superior, de tal manera que el equipo nos muestra una respuesta diferente asociada a una resonancia diferente. Por último, podemos presentar un tercer grado de degradación de la misma solución y vemos cómo ha habido un tercer cambio de la frecuencia de resonancia, lo que nos indica que la disolución es completamente diferente de las anteriores. Haciendo un proceso con diferentes muestras podemos llegar a una curva que nos dé el grado de degradación que va teniendo el material. El equipo, diseñado en la división de microondas del Instituto Ítaca, podría utilizarse en cualquier campo de la industria que requiera un seguimiento y monitorización de sustancias para conocer su grado de degradación. En todos los casos, el procedimiento requiere de una calibración inicial del equipo para su uso con cada sustancia concreta.